ponemos un poco de música, Giselle. Hola. Lo de la Hola. música, lo de la música se los voy a deber porque para salir en Facebook hay una cosita. Para la próxima lo vamos a tener. Ah, no hay problema. Ahí está Fernanda ya. Bienvenida, Fernanda. Está la doctora Cian de AMIA. Bienvenida la doctora Cian, Sandra Cian. Así que, bueno, vamos a esperar un ratito para que vayan entrando y arrancamos. Arrancamos con la charla. Yo, mientras tanto, quiero hacer una introducción acerca de cómo nació el grupo Eshet High, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos un incidente con una chica que estaba pasando una situación de violencia de género y bueno, un rabino impulsó el nombre de este grupo, Eshet High, pero después por ciertas situaciones él se retiró y esto quedó sin efecto, porque él se tuvo que ir también, se fue a otro lugar, y esto quedó así como totalmente stand-by. Bueno, ni bien nosotros estábamos con los papeles para que esto sea una fundación, gracias a Dios tenemos profesionales dentro de este grupo que están trabajando ya para tener una personería jurídica y que sea una fundación, que es la doctora León. Y mientras tanto, empezó el tema de la cuarentena, la pandemia, y cada vez la gente me mandaba más mensajes diciéndome qué pasa, qué podemos hacer, hay gente en depresión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dije? Vamos a impulsar charlas periódicas, tener una agenda de charlas en este tiempo de pandemia. Y así comenzamos. Primero empezamos con una charla con la licenciada Mónica Peisajovic, que habló sobre el tema del abuso, ¿no?, en los niños. Ella es experta, es profesional y hizo libros inclusive con lo que tiene que ver con los niños y los abusos psicológicos que pasan los niños. Habla mucho sobre lo que es infantil y adolescencia. Después dimos una charla con una nutricionista, porque me hablaban mucho de que la gente tenía un sobrepeso, entonces, bueno, hablamos sobre temas alimenticios. Después lo tuvimos al señor Guillermo Borger. Justamente el señor Guillermo Borger habló sobre el tema de que podría ser un futuro presidente nuevamente en AMIA, y bueno, nos dio todo el apoyo, nos dijo que nos iba a dar un espacio en AMIA, un espacio para que podamos nosotros implementar todo lo que tiene que ver con mujer virtuosa. Eshet High quiere decir mujer virtuosa. Pero mientras tanto, nosotras, las mujeres que estamos trabajando en este grupo, estamos haciendo un curso para capacitarnos y para realmente, como el nombre dice del grupo, tener las cualidades y las características de una mujer virtuosa hoy en este tiempo de cambios tan abruptos y cambios que vamos a tener que hacer, cambios innovadores a nuestra vida, porque vino un cambio así muy de golpe. Generalmente las sociedades, cuando tienen que asumir un cambio, es lento el cambio, pero este fue un cambio muy abrupto, un cambio que nadie lo esperaba. Pero bueno, entonces nosotros decidimos empezar a capacitarnos para poder realmente dar respuestas a una sociedad y especialmente a nuestra comunidad frente a ciertos problemas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un estilo de mujeres que ayudamos a mujeres en emergencia. Pero yo siempre digo que el bañista, cuando salva a alguien que se está ahogando en el río, primero tiene que capacitarse y saber nadar y ser experto, especialista para poder salvar al que se está ahogando. Yo no puedo ayudar si yo todavía estoy sangrando con cosas que pasé de mi pasado. Yo no puedo ayudar si realmente tengo situaciones no resueltas debajo de la alfombra. Entonces decidimos hacer un curso, que lo hacemos los miércoles, para capacitar a todas las mujeres de Eshet High. Y como siempre les digo a las chicas, con respecto a la violencia de género, yo puedo decir con total convicción de que la violencia de género, siempre y cuando la mujer
no tenga su autoestima bien formada, sea por lo que sea, a veces víctima y a veces interactúa con el victimario. Entonces, bueno, ahora la señora, la doctora Fernanda Tarica va a estar hablando justamente sobre estos temas y más que nada para que nosotros podamos tener herramientas y saber que existe una institución como Shalom Bait. Estuvimos visitando a Fernanda, fuimos un grupo de mujeres de Eshet High a visitar al lugar donde ellos están trabajando, tiene sus oficinas, sus consultorios, y bueno, dijimos vamos a hacer un puente, no nos vamos a encargar específicamente, siendo que ya hay una institución que está totalmente formada estructuralmente con todo, nosotros simplemente vamos a hacer un puente. Cuando vienen problemas así, no vamos a hacer específicamente violencia de género, sino que tenemos una serie de temas donde nosotros vamos a estar ahí presente para ayudar y para, justamente como digo, mujeres, para ayudar a mujeres en emergencia. Y también, ¿por qué no a hombres? Obviamente los hombres no están exentos. Yo siempre digo que el hombre llega a donde la mujer deja, a donde la mujer le permite llegar. O sea, pero bueno, acá la doctora Fernanda Tarica va a estar hablando mucho mejor, va a darme una explicación amplia sobre el tema violencia de género. Bueno, yo quiero presentarles a Fernanda Tarica. Ella es médica especialista en violencia familiar, abuso Argentina de Prevención de la Violencia Familiar en el año 1999 al 2004. Es ex miembro de Asociación Argentina de Prevención de Maltrato Infanto-Juvenil y es la fundadora de Shalom Bait y directora desde el 2003, docente invitada en posgrados nacionales e internacionales en violencia de género. Buenas tardes, Fernanda. Es todo Hola. tuyo. Bueno, buenas tardes. Hola Esther, hola a todas. Y acá hay un hombre también participando, así que hola a él también. ¿Sí? Gracias por la invitación. Me parece que este espacio es un espacio importante. Hablar de un tema que no es nada sencillo, en general es un tema que obviamente cada vez... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, bien. Perfecto, por eso pusimos los micrófonos, Fernanda, ponemos los micrófonos, lo desactivamos mientras vos hablás y después cuando vos termines el tema, si quieren hacer preguntas, la persona que quiera hacer pregunta va a desmutar su micrófono. Perfecto, bueno. Primero hacer una breve referencia a que recién Esther comentaba que yo soy fundadora de Shalom Bait. No sé si ustedes conocen la organización. Shalom Bait es una organización que se creó en el 2003 con el objetivo de empezar a hablar de un tema que en aquel momento, imagínense, hace 17 años, en aquel momento se hablaba bastante menos y además no había mucho interés de hablar de estos temas dentro de la comunidad. Me parece que en el contexto de este grupo de personas y del impulso de Esther con quienes forman esta agrupación de Eshet High, vale la pena, digamos, compartir un poco la experiencia que hemos tenido y después ya sobre el final de la charla contarles un poco lo que hacemos, ¿no? Shalom Bait se creó en realidad para empezar a hablar claramente de un problema que no quería ser reconocido. Los primeros pasos que dimos fue tocar algunas puertas en distintos sectores, ¿no? En sectores de sociedades deportivas, en espacios de templos, escuelas y demás, y muchas personas nos desalentaron a que sigamos adelante, ¿no? A que hablemos del tema de la violencia. En aquel momento, está bien, 17 años atrás, las respuestas eran, esto no pasa dentro de nuestra comunidad, no es un problema que nos afecte, eventualmente podría ser
podría haber alguna situación de violencia verbal o psicológica, pero un gran descreimiento de que existieran otro tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de violencia física o de violencia sexual, ya de paso las voy mencionando, o de otro tipo de abusos y de maltrato y abusos sexuales a los niños. Bueno, nosotras en realidad entendimos que teníamos que continuar con nuestro trabajo, no solo porque así lo dice la teoría, ¿no? Que la violencia hacia la mujer, la violencia de género en el contexto de relaciones afectivas y de confianza es algo que existe en todas las sociedades y que atraviesa a todos los sectores de cada sociedad, y no podíamos pensar que este iba a ser un problema en donde la comunidad judía iba, o las mujeres judías iban a estar exentas. Dijimos, vamos a empezar a hablar de esto, y sabemos que hay muchas mujeres que en silencio están viviendo situaciones difíciles, con sufrimiento, que no pueden compartir y que se encuentran como muy solas y aisladas, y también de algún modo sin el apoyo de la comunidad, ¿no? Un poco eso es lo que nos impulsó a crear Shalom Bait. Bueno, en principio como para comentar, este es un problema muy grave, porque las secuelas de la violencia son graves, y además es grave porque es muy frecuente, ¿sí? 1 de cada 3 mujeres, está aceptado internacionalmente, que 1 de cada 3 mujeres puede ser víctima de violencia de género. Fíjense que acá somos un grupo de mujeres, 9, 12, 15, ¿sí? Podríamos decir, ahí se sumó una más, 16, podríamos decir que en este espacio, si tenemos presente, digamos, esa estadística, es que en un grupo como esto, por lo menos 5 de nosotras podríamos estar atravesando situaciones de violencia. Eso es una cantidad importante de personas como para no ocuparse de este problema. Un problema muy particular que se da en el ámbito de lo privado, ¿no? Porque este es un problema difícil de identificar, porque es un problema difícil también de encontrar salidas, de resolver, porque este problema se da en el ámbito de lo privado y además con la persona con la que estableces un proyecto a futuro y mantenés una relación afectiva, ¿sí? Es como muy fácil, de pronto si alguien viene y te rompe la puerta, te da una patada en el auto, o te rompe una ventana de tu casa, o te patea tu puerta, o asimismo si te roba la cartera, dirigirte a la comisaría y hacer una denuncia, o incluso llamar al 911. Pero ¿qué pasa si tu marido, si tu pareja, si tu novio, si la persona con la que estás conviviendo, con la que tenés intimidad, con la que comparten un proyecto, ¿sí? Te patea la puerta, te dice que sos una inútil, gorda, sucia, inservible, te rompe el recuerdo de tu abuela, habla mal de tu mamá, insulta a tus padres, le pega a tus hijos, te patea, te controla, no te da dinero, ¿no? ¿Cuántas veces, traten de imaginarse, ¿no? O sea, esa situación de alguien querido, de alguien que eligieron, de alguien con quien armaron un proyecto familiar, de pronto, así como de la nada, en cualquier momento, y acá estoy como dando algunas pistas también, ¿no? De la nada, uno podría decir, empieza como a transformarse y pareciendo ser otra persona, le da un golpe a la pared y empieza a gritar, ¿no? ¿Qué es lo que hace en ese momento? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Se imaginan en ese momento agarrar el teléfono y llamar al 911?
¿no? Si esto lo hace tu novio, tu marido, tu pareja, tu padre, tu madre inclusive, ¿no? O sea, es una situación muy temida, es una situación muy inesperada, ¿no? Todo lo que aprendimos respecto de la familia, ¿qué es? La familia es el espacio de resguardo, es el espacio seguro, es el espacio que debemos conseguir de algún modo, ¿no? Al que tenemos que llegar, ¿no? Los valores tradicionales, la formación tradicional también pone a la familia en un lugar muy tradicional, ¿no? Que obviamente a través como de la crianza, tanto las niñas como los niños aspiran, ¿no? A tener una familia. También ahora las familias empezaron a tener modelos distintos, ¿no? Las estructuras de la familia, pero la familia es eso, ¿no? Como el lugar al que se quiere llegar, el lugar, un lugar donde alojarse, el lugar seguro de proyectos. Y no sé ustedes, pero yo durante mi niñez no tuve conversaciones ni con mi madre, ni con mis familiares, ni con amigos respecto de que la familia es el lugar más inseguro para mujeres y niños y niñas. Esto es algo que es muy difícil de pensar, que es difícil de escuchar, ¿no? Pero cuando decimos que 1 de cada 3 mujeres es víctima o puede ser víctima de violencia en el contexto de relaciones de parejas o exparejas, estamos hablando de eso, ¿no? En general, las mujeres nos venimos como preparando para cuidarnos a las amenazas del mundo exterior, ¿no? De la calle. Nos preparamos para cada vez que salimos a la calle, si vamos a salir de noche, tenemos un montón de precauciones de si salimos acompañadas, si vamos a ir con un taxi conocido, un remise conocido, si vamos a caminar por algún lugar que esté oscuro no lo vamos a hacer solas, vamos a tratar de avisar dónde estamos, ¿no? Como que todas esas condiciones de algún modo definen la vulnerabilidad social que tenemos en la sociedad, ¿no? Vivimos con una sensación, un estado latente de riesgo de ser violadas, de ser lastimadas en la vía pública. Y este es un riesgo en realidad con el que convivimos y de algún modo expresa esa vulnerabilidad que tenemos todas las mujeres, y que nos pone en una condición diferente al de los varones, ¿no? Los varones no salen a la calle con el miedo de ser asaltados, no se suben a un taxi a la noche con el temor de que el taxista podría propasarse o abusar o tener alguna actitud desagradable y violenta hacia él. No es un miedo con el que conviven los varones, es un miedo con el que convivimos las mujeres. Y ese es un miedo real. Y ese es un miedo conocido que aprendemos desde niñas se nos enseña, ¿no? A no hablar con extraños, a fijarse cómo nos vestimos, cómo nos sentamos, qué cosas hacemos, qué cosas decimos, qué escote nos ponemos, qué largo de pollera, si salimos con un short, un mini short, si tacos, y como muy, mucho el acento en lo que nosotras hacemos, las mujeres y las niñas y las adolescentes hacen, para de algún modo que no hagan nada, ¿no? Como se nos enseña de no hacer nada para no provocar al varón, como si el varón fuera un ser solo instintivo, animal, ¿no? O sea, como el varón es provocado por una mujer. Entonces nacemos y nos criamos como con esos esos conceptos, ¿no? Y esas vivencias y experiencias como en el cuerpo, porque en el cuerpo sentimos el miedo, en el cuerpo, ¿no? Sentimos la vulnerabilidad cuando estamos en una calle solas o cuando estamos en un taxi a la noche solas o en un lugar donde no hay mucha gente.
eso lo sentimos en el cuerpo, y creo que las mujeres, yo digo esto, si quieren pueden decir así, ¿no? Es una experiencia compartida por todas, ¿o no? ¿Es Sí, compartida? total. Es compartida, sí. ¿No? Es compartida, casi nosotras no nos conocemos, sin embargo tenemos una experiencia común, ¿no? Que nos hermana esta experiencia de vivir con un miedo latente, y desarrollamos frente a ese miedo comportamientos que creemos que nos van a proteger, o sea, compartimos el miedo y también compartimos los comportamientos para protegernos de una amenaza o de un ataque, un posible ataque, ¿no? O sea, no nos conocemos, sin embargo, todas compartimos eso. Y también la mayoría compartimos la ausencia de conciencia de que el mayor peligro para nosotras está dentro del hogar. ¿Qué piensan ustedes de eso cuando digo esto? ¿Les parece exagerado? ¿Piensan que es así? ¿Cómo suena? El mayor peligro, el lugar más inseguro para las mujeres y para los niños es adentro de la casa. ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Es cierto, dice Sari. Bien. Bueno, compartimos también esa ausencia de conciencia, ¿no? No tenemos ese registro, y entonces confiamos que en la familia todo va a estar bien, que ese es el espacio, que es un espacio hermoso cuando de verdad está bien, ¿no? Pero no siempre está bien, no siempre está bien. Y lo que les pasa, digamos, en general a las mujeres y a los niños es que hacen muchos esfuerzos y ponen mucha energía para cuando no está bien, pueda estarlo, ¿no? Porque se supone que eso es lo que se debe conseguir, ¿no? Se debe conseguir vivir en una familia en donde la vida sea armoniosa, en paz, en calma, en una familia, ¿no? Y entonces los esfuerzos para que esa familia de algún modo funcione son muy, muy altos. Cuando hablamos de violencia, cuando yo hablo de violencia, hago referencia a cualquier conducta. Acá alguien menciona la ilusión, sí, también es eso, ¿no? Es la ilusión, es defender la ilusión de la familia que queremos tener, que cualquier ser humano, cualquier persona quiere tener, ¿no? Vivir en un contexto de cuidado. La familia la tenemos asociada al cuidado, al bienestar. Pero si solo lo tenemos asociada al cuidado y al bienestar, nos perdemos de vista, o nos podemos perder de vista, que también la familia está asociada a la violencia y al abuso. La familia no es igual cuidado. La familia es la familia, compuesta por distintas personas, y lo que ocurre dentro de la familia puede ser diverso. Puede ser que en las familias haya cuidado, respeto, amor, compañerismo, proyectos compartidos, pero también puede ser que en la familia haya violencia y abuso. Y esto es más frecuente, obviamente, de lo que quisiéramos que ocurra. 1 de cada 3 mujeres, 5 de este espacio podrían estar atravesando alguna situación de violencia. Y cuando hablamos de violencia, cuando yo hablo de violencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a cualquier conducta que sea tanto por acción como por omisión. Porque a veces pensamos que la violencia solo es acción, ¿no? Pero no siempre es acción, también es omisión la violencia. Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, que puede ocasionar, que ocasione o que pueda ocasionar daño, ¿sí? Y lo digo así de esas dos formas, porque a veces la violencia, el daño se ve inmediatamente, y en otras
otras veces no se ve inmediatamente, ¿sí? Pero el comportamiento igual es violento. O sea, no porque no se vea el daño inmediatamente o no sea visible, vamos a desestimar que la conducta es una conducta violenta. Entonces hay que tener presente esto, las conductas de acción, las de omisión, y el potencial daño y el daño concreto, ¿sí? Por otra parte, antes de empezar a hablar de cuáles son los tipos de violencia, quiero contarles que, bueno, estas conductas, ¿no?, que producen daño se dan en condiciones particulares. ¿Quién puede ejercer violencia? ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda ejercer violencia? En principio, para que esto ocurra, tiene que ser una persona que crea que está o que esté en una situación de poder respecto de otra, ¿sí? O sea, es muy difícil pensar que de pronto, no sé, un niño de 7 años podría violentar físicamente a una mujer de 40 años, ¿sí? O a un hombre de 50 años. ¿O quién de nosotras enfrentaríamos a una persona que en principio físicamente sea más grande o que tenga más fortaleza física que nosotros? O, sacando la fortaleza física, por ejemplo, como para entender esto, ¿no?, del lugar del poder. En condiciones de trabajo, ¿no? O sea, quien tiene el poder es el empleador, de algún modo, ¿no? O sea, es más probable que un empleador abuse de su situación de empleador y de su situación de poder sobre empleados que sea al revés, ¿sí? Es más posible. Y es más posible que un empleado, ¿no?, por no perder el trabajo, por miedo, por las consecuencias, se calle, ¿sí?, que lo haga un empleador. También, ¿no?, es más posible que un hijo de 50 años o de 60 tenga actitudes de abuso económico, emocional, sobre un padre de 85 que es dependiente físicamente y emocionalmente y económicamente, que al revés, ¿no?, que un hombre de 85 con necesidades o con vulneración económicas y física abuse de un hijo de 55, ¿no? Se entiende que casi que una condición necesaria para que estas conductas, digamos, para hablar de un contexto de violencia y abuso, es que una de las personas esté en una condición de poder y además haga abuso de esa condición. Porque obviamente no todas las situaciones en donde hay una persona que tiene más poder abusa de otra, ¿no? O sea, tiene que estar como de la mano la situación de poder y el abuso de eso. Como decíamos antes, ¿por qué yo tanto hablo de las mujeres como víctimas de violencia, los niños y las niñas, ¿no? O sea, la mayor parte de las víctimas de violencia son las mujeres, de violencia de género, y un poco está vinculado, digamos, a muchas causas, pero como para poder entenderlo, está un poco vinculado a esa introducción que hice antes de que nosotras compartimos la experiencia de nuestra vulnerabilidad a la hora de salir a las calles. Eso explica, ¿no?, nuestro lugar vulnerable, como muchos otros, ¿no?, como las dificultades para acceder a lugares de trabajo, un montón de cuestiones, digamos, como sociales que explican y que podemos mencionar, hacer una lista larguísima, que de algún modo nos pone a nosotras en un lugar todavía, a pesar de que hay un movimiento, digamos, de visibilización y de empoderamiento también, y de defensa de los derechos también de las mujeres como sujetos de derechos, que cada vez es mayor, todavía la asimetría y la desigualdad es muy grande. Entonces, esa misma desigualdad que se observa en la calle es la misma desigualdad que se puede reproducir al interior del hogar, ¿no? Es el hombre que en una familia tradicional, digamos, como en un sistema también así patriarcal, ha crecido con la idea de ser el proveedor de la casa, el que
sostenga económicamente a su familia. Las mujeres crecemos con la idea, nos vamos como modelando con esta idea de muy estereotipada, ¿no? Ambas, ¿no? Y todo esto tiene secuelas tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Eso también lo tengo presente, con las ideas estereotipadas de, bueno, somos las mujeres las que debemos proveer de los cuidados en el hogar, ¿no? Quienes nos ocupamos de los niños, de las actividades domésticas, de todo lo que tenga que ver con el servicio, de cuando están enfermos los maridos. También nos hacemos cargo las mujeres de los padres mayores. En general son las mujeres las que más se ocupan de los padres ya mayores. Digamos, como que vamos creciendo con estos estereotipos muy, muy marcados, que de algún modo nos mantienen a las mujeres en el ámbito de lo privado y a los hombres en el ámbito de lo público. Ustedes van a decir que lo que estoy diciendo es como antiguo, porque cada vez más hay mujeres que también dominan el ámbito de lo público. Es verdad, y esto está aumentando cada vez más, pero también, no crean, hay mucho más de aquello todavía que de esto, que es que las mujeres ganaron digamos, como la calle, de algún modo. Y además, cuando también decimos que las mujeres ganaron el espacio público, no perdieron el privado, digamos, como que en este momento las mujeres tienen una doble exigencia, que es la laboral y la doméstica, ¿no? O sea, todavía hay mucho para seguir trabajando, para que los varones de algún modo dejen de tener los privilegios de descanso dentro del hogar, o los privilegios de no responder a las obligaciones domésticas, y a que se distribuyan de forma igualitaria. En un contexto de igualdad, en una casa, la violencia es algo que difícil de que prospere, digamos, a lo largo de los años. Entonces, aspectos importantes: la conducta por acción o por omisión que puede causar daño en un contexto de relaciones asimétricas, en donde hay uno que tiene más poder sobre otro, que abusa de ese poder y que establece a través de sus conductas control, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, hablamos de control. Hablamos de que en esta casa se hace lo que yo quiero, ¿no? Hablamos de eso. Las cosas son como quiero. En esta casa se hace lo que quiero, ¿sí? Y ese dominio, ¿sí? Es un dominio que finalmente se obtiene por una gran cantidad de comportamientos. No necesariamente debe haber una piña, ¿no? Ni un empujón, ni una agarrada de pelo, ni una patada, ¿sí? O sea, ¿cómo empieza este control? El control, la violencia, o sea, una mujer, esto es algo que quiero decirles, ¿no? Recién hablábamos, ¿quién puede ser víctima de violencia? Podría ser que haya alguna mujer que no puede, cualquiera. Bien. ¿Quién dijo? ¿Esther? Ella, sí. Ajá. Bien. Cualquiera. Eso es muy importante, ¿sí? Cualquiera puede ser víctima de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no empieza el primer día que conoces a tu pareja. No es ese día. Las mujeres no eligen hombres violentos para relacionarse. Ese es uno de los mitos, ¿no? Que circulan por ahí. Uy, esta mujer siempre eligió a este hombre violento, ella ya sabía y se metió con él, y entonces, y ahora protesta, ¿no? Cualquier mujer puede ser víctima de violencia, porque el perfil del hombre que ejerce violencia es un doble perfil, tiene un doble perfil. Hay un perfil público y un perfil privado. Y cuando uno establece una relación, antes de que esa persona sea tu marido y viva con vos, lo que conoce inicialmente es el perfil público, ¿no? No el privado. Conoce el público. ¿Y cuál es el perfil público? El perfil público es el perfil de cualquier hombre común que anda por ahí, que en general, además, estas personas, justamente porque tienen estos dos perfiles, el público es un perfil
es un varón simpático, agradable, que está rodeado de amigos, que es buena onda, que es servicial, que es amoroso, que es caballero, lo digo entre comillas, ¿no? Que es como que está preocupado, que te atiende, que de pronto empieza así, ¿no? Como que la relación empieza como cualquier relación de noviazgo, ¿no? Y de pronto ese cuidado empieza a ser un poco al principio, yo iba a decir un poco excesivo, ¿no? Pero no, para muchas personas, ¿no? Un cuidado excesivo, lo que para mí a lo mejor sería excesivo, para muchas mujeres sería, mirá qué bien, ¿no? Cómo se preocupa por mí, mirá qué bien, cuántas veces me llama por teléfono, mirá qué bien, me viene a buscar a la salida del trabajo todos los días, ¿no? Mirá qué bien, o sea, bueno, en realidad hay que ver. Si va a la salida del trabajo todos los días porque vos le pedís que vaya, porque le pedís que te ayude, porque te da miedo, porque no sé, porque te duele la espalda, porque salís cargada, porque salís muy tarde, cansada, ¿no? O es algo que lo decide él, ¿no? Y te manda mensajes todos los días. ¿Quién lo decide? ¿Qué pasa cuando querés cambiar las reglas? No, no me vengas a buscar hoy porque voy a salir con unas amigas o me voy a la casa de, ¿no? Y entonces, ya no me querés, querés más a sus amigas. Yo lo estoy diciendo de forma exagerada, ¿no? Pero digo, tampoco es que es tan exagerada. ¿Cómo? Si yo te voy a ir a buscar, preferís a tus amigas, esas amigas, y de pronto eso que parecía como mucho cuidado, ¿no? Aparece el tema de los celos como un indicador, ¿no? Y con quién estás, y al principio estos celos se interpretan también como una expresión de un gran amor que me tiene, y entonces me cela, ¿no? Algunas mujeres en algún momento los celos estaban asociados al amor, ¿no? Como si te celas porque te quiere, ¿no? Y entonces empiezan los llamaditos, ¿y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y qué haces? ¿Y a qué hora volvés? ¿No? ¿Y qué comiste? Sácame una foto, mostrame. Sacá la foto, ¿dónde estás? Ay, mándame una fotito. ¿De dónde estás? Dices, quiere verme una fotito, ¿no? Digo, ¿cómo después se empiezan a dar situaciones que en realidad son situaciones de control, detrás como de la máscara, ¿no? Hay una máscara, la máscara de el enamorado, la persona amorosa, el gran amor, ¿no? Y en realidad lo que está ocurriendo es que empieza el control. Empieza el control, es muy difícil en esa etapa identificar que eso está vinculado, eso ya es violencia, ¿sí? Cuando una mujer deja de tener la libertad de decir que no y responde a los pedidos de su novio, de su pareja, para que no se ponga mal, ese es la primera alarma que hay que tener presente. Esta charla se llamaba, no tenía que ver con las herramientas para identificar las violencias, ¿no? Todo esto forma parte de adquirir esas herramientas, pero a mí esa es una de las herramientas que más valiosas me parecen. La herramienta de poder tener presente y escuchar la voz, tener presente estoy empezando a hacer esas preguntas, estoy empezando a perder mi libertad y a dejar de hacer lo que quiero para que él no se ponga mal. Empieza a estar las necesidades de él y sus prioridades por delante de mis prioridades. Dejo de ir a la casa de una amiga los miércoles cuando salgo del trabajo porque a él no le gusta. Dejo de invitar a mis padres a mi casa o de ir a visitar a mis padres porque él se pone mal y después se enoja. Dejo de trabajar o dejo de estudiar porque él está celoso, porque estoy rodeada de otra gente y de otros hombres que a lo mejor me miran.
así empieza la violencia. Cuando ese es la herramienta más valiosa para identificar que estás en una relación de abuso, cuando perdiste la libertad de hacer lo que querés, para evitar que se enoje, para evitar que se ponga mal, para evitar un nuevo episodio de violencia. Si algo de eso te pasa, podés hacerte la pregunta, ¿será que estoy en una relación de abuso? Esa es una gran herramienta, es una herramienta para compartir con otras mujeres, para que cada una se pueda preguntar, ¿no? ¿Qué cosas dejo de hacer? ¿Cómo empezó a mi vida estar condicionada por los intereses de mi pareja? ¿Sí? Y finalmente, de a poquito, día a día, semanas a semanas, de a poco, se va instalando que finalmente se hace lo que él quiere. Disculpe, Fernanda, pero ¿pasa con mujeres y con hombres? También yo tengo muchas experiencias que con hombres también hay un control por parte de mujeres, también sería, pasa por parte de mujeres y de hombres, me parece. Sí, yo ese Yo, aspecto, la realidad es que la mayoría de las situaciones de violencia, por esto que hablábamos antes de los contextos de poder, las mujeres son las víctimas de la violencia, pero la verdad es que también hay situaciones de abuso y de violencia, sobre todo de manipulación y de violencia verbal o psicológica hacia los hombres. Hay una cuestión básica que hay algunos tipos de violencia que los hombres en general no son víctimas, ¿no? Es mucho más infrecuente la violencia física, por ejemplo, hacia hombres, es muy infrecuente, digamos, y tiene que ver con justamente las características, digamos, de la fuerza física, ¿no? Tampoco de violencia sexual, digamos, son situaciones que de pronto los hombres tal vez no lo padecen, pero la realidad es que inclusive en estos últimos años han habido cada vez más denuncias de varones también que denuncian situaciones de violencia y de manipulación verbal. En términos de estadística, son mucho menor las situaciones, ¿no? Y por eso se le da tanto lugar a hablar de las situaciones que viven las mujeres, ¿no? Pero sí, obviamente, esto que digo corre en realidad para cualquiera, eso sí, como herramienta. Si una persona está en una relación en donde siente que está controlada o que deja de hacer las cosas que le interesa porque la otra persona se enoja o se pone mal, bueno, me parece que hay que poner el despertador y escuchar esa alarma, y no apagarla, no apagar la alarma, ¿no? Porque en general lo que uno hace es apagar la alarma y pensar, bueno, esto va a pasar, o tal vez yo estoy exagerando, bueno, O esto se minimiza muchas se veces la minimiza, situación, ¿sí? por supuesto, se minimiza, se naturaliza, porque después empieza a ser parte como de lo cotidiano, y uno, De lo claro, social, ya yo en tengo las acá redes sociales. enfrente de mi casa tengo un árbol y no siempre me doy cuenta que está ahí, porque lo veo todos los días, ¿no? Cuando de pronto este tipo de comportamientos se empiezan a instalar de forma rutinaria y diaria, bueno, ese es el fenómeno, digamos, de la naturalización, y empieza a naturalizarse. Entonces, es grave el problema, porque Sí. es un problema serio que en un momento deja de verse, Como ¿no? que se lo flexibiliza y como que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo, como que hay una flexibilización y dejamos pasar, sí, bueno, pero esto, lo otro. En las redes sociales se ve mucho, en las Sí, redes, mucha violencia como y ya cargando, riéndose de eso. pero Los medios de comunicaciones masivos también muestran mucho de eso del patrón, el jefe, cortándole las tangas a las mujeres y hay como que hay una flexibilización y también, como decía una chica ahí, la baja autoestima de la mujer hace que, bueno, me está pagando mi patrón y yo En como que realidad, en realidad el tema de la baja autoestima es una consecuencia de estas dinámicas, no es un punto de partida. Digamos, como antes Esther decía, yo sobre esto quería hacer un comentario. Yo antes pregunté, ¿quién puede ser víctima? Cualquiera, dijeron, y está bien, cualquiera. Una mujer con baja autoestima, digamos, una mujer, cualquier persona en realidad puede tener baja autoestima en el momento de establecer una relación de pareja, porque tiene que ver con algo de la historia, o sea, cualquiera podría ser, tanto hombre como mujer. Ahora, que se desarrolle en ese contexto la violencia ya no tiene que ver con la baja autoestima, tiene que ver con la persona que ejerce
la violencia y abusa de esa situación. Porque si mañana te encontrás con una mujer que de pronto tuvo una historia dura, difícil en su vida, y la encontrás y tienes baja autoestima, si en tu repertorio, digamos, de relación, en tu forma de relación, no está abusar de esa condición, al contrario, la vas a apoyar, la vas a ayudar, ¿no? Para que pueda acceder a un espacio terapéutico, para que se sienta mejor, vas a decirle cosas que a lo mejor le aumenten el autoestima, ¿no? A lo mejor algo que nunca le ocurrió, siempre le dijeron cosas feas, vivió cosas feas, se encuentra con una persona que la ve, que la reconoce, que la respeta, que la quiere, le va a decir cosas que seguramente van a contribuir a que su autoestima mejore. Ahora, si una persona con baja autoestima se encuentra con una persona que tiene un patrón de comportamiento violento, seguramente esa autoestima todavía va a ser peor, va a deteriorarse más la autoestima. Ahora, si una mujer con una autoestima buena, digamos, buena, se encuentra con un hombre que la empieza a degradar, que empieza a controlar, que a partir de esos controles y de violencia empieza a sentirle miedo, empieza a perder esta libertad que decía antes, empieza como a incorporar, porque de a poquito, ¿no? Así como decíamos de la naturalización, otra cosa que ocurre es que la voz del otro empieza a hacerse como propia, ¿no? Se interioriza. O sea, tanto se naturaliza que en un momento como que desaparece la voz propia, ¿no? Lo que él dice es. Y entonces, esto en forma crónica, aún en una mujer con una buena autoestima, obviamente lesiona la autoestima. De a poco, muy de a poco, muy de a poco, lesiona la autoestima. Entonces, no es una condición tener baja autoestima para ser víctima de violencia. No es una condición. Es una consecuencia más que una causa, ¿sí? Es una consecuencia común, que cualquiera podría entender, ¿no? Uno convive con una persona que permanentemente le va limando la autoestima, diciéndole cosas desagradables, haciéndola... Bueno, estamos hablando de las cosas desagradables que dicen, pero también ocurren muchas otras cosas, ¿no? La violencia física es algo que también es un problema grave, distintos tipos de situaciones se pueden dar, de todo tipo, ¿no? De golpes, de tirar del pelo, de arrastrarte, de sacarte la ropa, de violencia sexual, de no aceptar. Ahora, ustedes piensen, ¿no? Una mujer que ya no se anima a invitar a su familia a la casa porque cuando la familia viene, se arma, ¿no? Se arma ¿qué? Después él se pone violento, se enoja, no le gusta, violencia, discusiones, gritos, malas caras. Entonces, una mujer que no se anima a invitar a su familia por eso, imagínense en la intimidad si se va a animar a decirle que no quiere tener relaciones sexuales. Difícil, ¿no? Decir que no, cuando ya estás en una relación donde el abuso forma parte de tu rutina. Entonces, la violencia sexual es algo tremendamente común en las situaciones de violencia de género. Es una de las violencias más invisibles, las mujeres les cuesta mucho ver eso, cuesta mucho hablar de eso, cuesta mucho decir no puedo decir que no. Acepto las relaciones para que él no se enoje. No estoy hablando de nada muy, muy, muy raro, ¿no? Ni muy, muy difícil de entender, ni de comprender, que a las mujeres que están acá lo deben entender claramente y seguramente algunas pudieron haber vivido situaciones así o conocer a mujeres que sí la han vivido también, ¿no? Bueno, yo me callo, no digo nada porque si no se arma, listo. ¿Qué me cuesta? ¿No? Y en ese que me cuesta, o no, o en ese dolor y en ese sufrimiento, en silencio, ¿no? Se sigue produciendo el daño, ¿no? El daño por la violencia, el daño por el trauma, el daño porque el otro no te ve, no te considera, no importa, tu vida, no importan tus deseos, lo único que importa es el deseo del otro, lo único que importa es que las cosas sean como el otro quiere, ¿no?
Y acá alguien decía esto que te puede, y que, ay, quiero decirlo, está muy bien alguien que dijo, y esas situaciones de violencia, violencia sexual, son las violaciones maritales. Son violaciones maritales, son violaciones, y estas situaciones también se pueden denunciar, ¿sí? Y otra cosa que alguien dijo por ahí es que te puede costar la vida. Claro, después de que pasa un montón de tiempo en estas situaciones en donde no te animas a decir que no y querés hacer un montón de cosas para evitar que se enoje, y yo digo que no es para evitar que se enoje, es para evitar que se ponga violento, porque yo me enojo, ¿quién no se enoja? El problema no es el enojo, el problema es qué hacemos con el enojo. La violencia es el problema, no el enojo. Entonces, cuando las mujeres empiezan, digamos, a incorporar como natural y habitual, para ellas, inclusive para con sus hijos, ¿no? Como controlando que los hijos, que toda la casa esté tranquila, de que no haya nerviosismo, que los chicos se porten bien, que no hagan lío, que no hagan esto, porque si no papá se enoja y empieza a dominar esa cultura, ¿no? Del silencio, de que todo esté en paz para que él no se enoje, entre paréntesis, para que no se violente, y entre paréntesis se enoje, diría. En ese contexto, el miedo también ya está instalado. Dos aspectos están instalados. Uno es la cautividad y el miedo, ¿no? El miedo y el terror, no solo miedo. La cautividad es eso, es estar cautiva, encerrada. Es el encierro, la cautividad. Estar encerrada, no poder hacer lo que querés, ¿no? Cuando uno está preso, ¿qué puede hacer? ¿Puede salir? No, no puedes hacer lo que querés. Bueno, este es el circuito en que se va instalando el encierro, la cautividad y el miedo, ¿no? El miedo como que se retroalimentan, porque el miedo es lo que te impide decirle que no, el miedo es lo que te impide dejarlo o decirle que se vaya, ¿no? Porque en realidad vos ya sabés, las mujeres ya saben qué es capaz de hacer. Y no hace falta que lo haga todos los días, ¿no? No hace falta. O sea, yo digo león y ustedes ya saben qué es, ¿no? Un león. ¿Hace falta ver un león todos los días, ver videos de león para saber que acercarse a un león es peligroso? No. León. No hace falta nada más. Y entonces a las mujeres no necesitan mucho más. Ya saben, ¿no? Y tampoco es necesario en un contexto familiar que haya violencia física todos los días para que las mujeres aprendan. Suficiente con algunas veces, ya saben, ya está el miedo presente. Ya está el miedo presente que las inhabilita, que las deja en un lugar de vulnerabilidad, de debilidad, ¿no? Y aún con esa debilidad, todo el tiempo trabajan para que las cosas funcionen, ¿no? Por eso a mí me gusta decir, o sea, las víctimas no son mujeres pasivas que permiten que se las violenten. Las mujeres no dan permiso, ninguna víctima da permiso, ¿no? El que ejerce la violencia abusa de la confianza, abusa de ese lugar supuesto de poder que cree que tiene, abusa de las mujeres, abusa de los niños, sin pedir permiso. Nadie da permiso. Las mujeres no pueden, las víctimas, también para cuando hay niños y niñas, las víctimas no pueden fácilmente evitarlo. Y eso no es lo mismo que dar permiso, ¿no? Y si le agregamos a todo esto que estoy diciendo, que es lo que se vive puertas adentro, el descreimiento de la sociedad, porque cuando una mujer sale y empieza a contar esto que le está pasando, y se lo cuenta a alguien que además conoce a su pareja y lo conoce y es un divino, y parece como muy increíble. Es difícil de creer que esa persona, que mi primo, que mi vecino, que mi compañero de facultad, que del club, ¿no? Que es un divino. No puede ser. Es lo primero que escuchan las mujeres cuando alguien se los cuenta, es no puede ser. Y entonces, ¿qué escuchan? No puede ser. Eso es lo que se escucha. Y es. ¿Y cómo no puede ser? Sí es, ¿no? Entonces, además, cuando buscan, digamos, como ayuda, apoyos, y se animan un poquito a hablar, no es que está el mundo esperándolas con los brazos abiertos para decirle,
vení acá, vení a casa que tenés un lugar y te voy a ayudar. Esta charla es importante porque lo mejor que podríamos pensar en esto es, digamos, conectar con cuáles son las necesidades de las personas que viven estas situaciones, qué es lo que necesitan. Una mujer necesita que se le crea, una víctima necesita que se le crea, una víctima necesita que no se la juzgue, que no le estén preguntando, ¿y cómo era? ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿No? Necesita que se la escuche, que se le confirme, que se conecten necesita que se le conecten con su sufrimiento, no necesitan el apoyo, la contención, la orientación. Y puede ser que yo no sepa, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ella? Pero que sí voy a saber es, bueno, te voy a ayudar a averiguar qué hacer, ¿no? Porque puede ser que uno no sepa cuáles son los mejores pasos, pero sí uno sabe que si quiere ayudar a alguien, algo puede hacer para averiguar cómo hacerlo, ¿no? Entonces esto, me parece que esta charla también nos lleva a ese lugar, como de algún modo a interpelar nuestro rol también frente a otras o a otros que podrían estar necesitando, digamos, una mano. Entonces construir una comunidad protectora, ¿no? que contenga, que acompañe, que apoye, que no juzgue, ¿no? Obviamente siempre será muy, muy importante, digamos, para quien esté viviendo situaciones de violencia. No, la verdad es que las experiencias que atraviesan las mujeres en todos los espacios, no solo en la comunidad, son muy difíciles, ¿sí? Hay investigaciones que muestran en realidad que sí las mujeres piden ayuda desde muy temprano, desde muy temprano en las relaciones de violencia. Lo que pasa es que no encuentran respuestas, y no las encuentran una vez y 2 veces, y después tal vez descreen de la posibilidad de recibir apoyo. Por otro lado, los apoyos que necesitan son apoyos que tal vez vayan a ser prolongados, porque estas situaciones no es que se resuelven en un día, ni en 2, ni en una semana, ¿no? Y entonces también ahí esto compromete, digamos, a la red familiar, de amigos y social, de un modo más importante. Por otro lado, ahora que digo esto, también estoy pensando en que justamente como la dinámica que se da en las relaciones de pareja, la violencia en las relaciones de pareja, se da de forma cíclica, ¿sí? Esto del doble perfil que decía antes y de lo cíclico de la violencia, hace que por momentos, digamos, hay un continuo como de violencia y de temor, ¿no? Hay como un continuo, porque una vez que se instaló la violencia aparece el temor, como ese temor de salir a la calle y que te hagan algo, bueno, después aparece ese mismo estado de latencia adentro de tu casa, ¿no? ¿Viste? Siempre se está como en alerta. Entonces hay un continuo, después de las primeras experiencias, permanente. Y después hay episodios agudos, ¿no? Y entre los episodios hay momentos como de calma, ¿no? Y momentos de calma en donde de pronto la familia tiene, digamos, como funciona como ese ideal, ¿no? Estos momentos de calma son momentos que les producen mucha confusión a las víctimas. Justamente esta dinámica, ¿no? De la violencia y la violencia y la calma, es lo que hace también, otra de las causas, ¿no? Ya mencioné otras, ¿no? Pero es otro de los elementos que hace que le sea tan difícil a una mujer tomar una decisión, ¿no? Porque por momentos están las cosas aparentemente bien, se divierten, la pasan bien, y sí, y aparece, acá dice, no se engaña, la famosa luna de miel, exactamente, ¿sí? Es la luna de miel, parece que todo va a estar bien, la mujer también quiere creer que va a estar todo bien, la pareja se ocupa de nuevo, de convencerla, de manipularla, ¿no? Muchas veces en esos periodos le dice, acepta, le promete que van a hacer terapia de pareja, o que va a ir a hacer terapia él, y que nunca más va a volver a pasar, y además encuentra argumentos.
todo esto me pasó, yo estaba pasando un mal momento, a lo mejor porque estuve muy estresado en el trabajo, o porque tuve problemas familiares, vos viste, y entonces aparece, ¿no? Como esa capacidad de escucha, de nuevo, ¿no? Nos juega mal esto de estar al servicio como del otro, ese mecanismo de poder ayudar a los demás, ¿no? Como de la responsabilidad de ayudar. ¿Y cómo no vas a ayudar o darle una oportunidad? ¿Quién es el padre de tus hijos? O la pareja que elegiste para tener un proyecto a futuro. Y entonces, bueno, nuevamente aparece ese engaño, hasta que de nuevo comienza la tensión, de a poquito se va levantando la tensión, ¿no? Empiezan las pequeñas discusiones, y ya no fue a terapia, o fue una vez y después no fue más, y después volvieron los nervios, ¿no? Hasta que de nuevo las situaciones de violencia, gritos, descalificaciones, violencia física, todas las formas. Violencia ambiental. La violencia ambiental es la violencia que se ejerce en el lugar donde se vive hacia las cosas, ¿no? Cuando se golpean las puertas, cuando se golpean la mesa, cuando se golpean las paredes, cuando se rompen objetos, ¿no? Hay situaciones también en donde hay violencia, en donde se lastiman a las mascotas, ¿sí? Se le pega a la mascota, se le produce la muerte a las mascotas por golpes, ¿no? Y después, bueno, estaba muy nervioso, muy sacado, y como es una mascota, bueno, era la mascota. Las situaciones de violencia hacia mascotas es un factor de predictivo de gravedad, ¿sí? Como también es de gravedad la violencia durante el embarazo, que es muy frecuente, muy, muy frecuente. Y es de mal pronóstico, digamos, como que en las situaciones donde hay violencia hacia mascotas, no lo quiero comparar, ¿no? Estoy diciendo distintas cosas. Hay las situaciones de amenaza de muerte con objetos o amenaza con armas, todos esos son como elementos para evaluar como el riesgo y el mal pronóstico, digamos, como que esto hay que trabajar mucho para que se revierta. Bueno, entonces, ¿qué le pasa? Las mujeres se confunden, ¿no? Porque de nuevo, y bueno, la violencia, y después viene de nuevo la luna de miel, y de nuevo la tensión y la violencia y la luna de miel, de esta forma cíclica, y durante la luna de miel se produce mucha confusión. Si a esto le sumamos que muchas veces las mujeres ya están aisladas, que las mujeres no disponen de recursos económicos porque dejaron sus trabajos o porque el dinero que ganan lo dispone su pareja, y si además tiene 1, 2, 3, 4 o 7 hijos, porque nosotras atendemos mujeres de todos los sectores, atendemos a mujeres ortodoxas que a lo mejor tienen 7 hijos, que no tienen ningún tipo de formación, con un contexto familiar que no las acompaña, no las apoya. ¿Qué te vas a separar? Tenés 7 hijos, callate la boca, aguantalo al tipo, que no, lo que te viene es mucho peor. Pero si tienen 2 también, no todos los padres. Ayer vi una mujer que me decía, yo le cuento a mi mamá y a mi papá y qué sé yo, y la verdad es que no les gusta nada la idea de que me separe. Yo cada vez que les cuento, en realidad estoy esperando que me digan, acá tenés una pieza, vení con tu hijo. Y no pasa, y no pasa. Entonces, si ella sigue esperando que afuera haya alguien que le ofrezca una pieza para irse con su hijo, ella va a tener que, obviamente, fortalecerse, tomar la decisión, ver cómo va a resolver, digamos, como sus necesidades, y no esperar que sea el padre o la madre que le dé una pieza, ni esperar que él se dé cuenta, ¿no? Porque otras cosas que hacen las mujeres es charlar y charlar, las cosas no están bien, nos deberíamos separar. No, tampoco esperar que él se dé cuenta y diga, sí, la verdad, tenés razón, me voy de casa porque quédate vos con los chicos en la casa, porque es importante que se queden en la casa los chicos y yo voy a... No, digo, si eso fuera así, no estaríamos hablando de una relación en donde la violencia está presente, ¿no? Entonces, tomar la decisión cuando no tenés dinero, cuando tu autoestima se pisoteó, cuando no tenés apoyo, cuando tenés hijos a cargo, cuando poca gente te cree,
cuando sos violentada, cuando cuando tu marido no te la va a hacer fácil, cuando para hacerlo tenés que ir a hacer una denuncia y pedir una exclusión del hogar, y pedir que intervenga la policía para que lo saque de la casa, ¿no? Bueno, si uno piensa en todas esas escenas, todas esas situaciones que transitan las mujeres y que concretamente muchísimas cada vez más, digamos, lo pueden hacer y van hasta la policía, digamos, podemos entender que el perfil de la mujer no es una mujer pasiva, una mujer que no tiene capacidad para ocuparse de su vida, ¿no? Si pudo vivir con la violencia, seguramente va a poder vivir cuando pueda dormir tranquila y relajada. Hoy justo atendí a una mujer que me decía, no se acordaba el motivo de la discusión, pero estaban de vacaciones y él se habían acostado y él se puso nervioso, me dijo, y de la nada me dijo, te vas del cuarto y quiero que te vayas a dormir al comedor en el piso como si fueras un perro, ¿no? Y ella se levantó de la cama y se fue, y en vez de irse al cuarto, se fue al cuarto de donde estaban los hijos y se puso un colchoncito y un cubrecama, y a las 6 de la mañana se apareció él y la destapó y le dijo, ¿qué haces acá? Tenías que estar como un perro en el comedor, ¿no? Bueno. Estas son las situaciones que estas y muchísimas otras, ¿no? que viven las mujeres y que en esas situaciones, de algún modo, todos esperamos que ellas puedan, ¿no? Que ellas puedan, que tengan el poder para poder enfrentar, para poder decir que no, para poder ir a la OBD, hacer la denuncia y después que puedan sin plata cocinar, que puedan sin plata llevar a los chicos a hacer terapia, porque después se viene, digamos, como otro peregrinaje, ¿no? Que es después de hacer la denuncia, no es que ellos te la hacen fácil, no te la hacen fácil. Entonces, después lo que viene es esa otra parte, que es, bueno, tener que responder a la justicia, contar las situaciones, muchas veces esperar que te llamen para hacer una evaluación, el cuerpo interdisciplinario de violencia, que citen a tus hijos. Puedes encontrarte que tus hijos estén enojados porque hiciste la denuncia. Esto es muy frecuente también. Hay niños que se alivian mucho y hay otros que se enojan. Hay otros que se enojan también porque han sido también manipulados por el papá, y en general nosotros últimamente estamos viendo muchas situaciones difíciles con hijos de entre 10 y 13 años, varones, ¿no? Que se han identificado fuertemente con el papá y entonces se enojan con su mamá y hacen diferentes cosas y reproducen situaciones de violencia. Un hombre violento es un padre violento. Un hombre violento es un padre que ejerce su rol paterno de un modo violento y autoritario, y que todo más o menos va bien en la medida de que le hagan caso o las cosas sean como él quiere, ¿sí? Un padre violento y autoritario no solamente es el que da órdenes, sino que él sigue ejerciendo la violencia, descalificando el rol de la madre. ¿Y cómo se descalifica el rol de la madre? Primero, hablando mal de la madre, pero sobre todo, ejerciendo un modelo de crianza y de cuidado contrario al que propone la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo es este rol contrario? El rol en donde el papá le da todos los permisos y el hijo está chocho, porque entonces se puede acostar a cualquier hora, puede comer cualquier cosa, no importa si hace la tarea o no la hace, puede, no sé, ver material, puede ver la televisión que quiera. Digo, esa es una forma de descalificar la autoridad materna, y niños que crecen en este contexto son dañados. Eso también es violento hacia ellos. No le podemos pedir a los niños que ¿no? Ellos están ahí para que los cuidemos y se los eduque responsablemente, ¿no? Entonces, un rol autoritario y violento de un papá también es así, ¿no? Es promesas que no se cumplen,
promesas que no se cumplen de todo tipo, ¿no? De ausencias, abandono, ¿no? Pero bueno, los chicos sufren todo esto, y también, digamos, otro aspecto, que es haber interiorizado la violencia, haber interiorizado que se puede, que la familia, amor y violencia es algo que se combinan o que pueden estar al mismo tiempo. Y entonces en esta interiorización, ¿no? También aprenden a que con la violencia se consigue, se controla, ¿no? Y la ejercen, ¿no? Y con quien la ejercen en general es con quien se quedan y con quien ya también está en un lugar de vulnerabilidad, producto de todo lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Con sus mamás. En general, las madres, hay muchas mujeres que atraviesan también el dolor de ver la violencia en sus hijos y cómo ellos también tienen actitudes agresivas y violentas hacia ellos. Como para... Una pregunta, sí. perdón, Fernanda. La verdad que re interesante todo lo que venís diciendo y las herramientas. Yo quisiera que vos cierres el tema y que podamos hacerte preguntas. Dale. Sí. Preguntas. Sí, yo ya me parece que con esto que ya les estuve diciendo es más que suficiente, y abro el espacio para que ustedes me pregunten lo que quieran. Antes de que abrir el espacio, quiero decir es que, así un poco como que les decía todo esto, salir de la violencia, salir de este tipo de situaciones es difícil por todo lo que conté, pero es posible. O sea, es posible, las mujeres tienen la fuerza, y obviamente es posible haciendo cuando están acompañadas y con apoyo, ¿no? Con apoyo es posible. Y realmente no solo salir de la violencia es posible, sino que se transforme su vida. O sea, empezar a vivir, o sea, las mujeres refieren eso, ¿no? De golpe mi vida es otra, no puedo creer que yo vivía así y que así se puede vivir, ¿no? Como aliviadas, sin esa mochila, de estar pendiente todo el tiempo, cansadas, de dormir tranquila, ¿no? De poder estar acostada y hoy me contaba esta mujer, o sea, ¿sabes las veces que tuve la sensación de que alguien venía y me sacaba el acolchado? ¿No? Y de pronto ahora estoy en mi casa tranquila, duermo tranquila, bueno. Así que bueno, en la medida que podamos apoyar a más personas en esta situación, bravo. Las escucho. Una pregunta, Fernanda. Sí. Generalmente, cuando hay hijos que viven situaciones donde el padre es violento y donde la madre a lo mejor es demasiado bondadosa, por así decirte, y a lo mejor no tiene la madurez como para decir, mira, me planto y agarro mis hijos y me voy, porque una y otra vez ejerce violencia y está esperando que constantemente la esté denigrando delante de los hijos. Después esos hijos cuando crecen, generalmente es como que buscan un perfil parecido, especialmente las chicas, cuando han vivido con un padre violento, buscan un perfil parecido que le crea adrenalinas y terminan relacionándose con este tipo de personalidad. Bueno, ¿qué me decís al respecto? un poco retomo lo que te dije antes, ¿no? O sea, cuando cualquier mujer establece una relación con un hombre, al principio no hay ninguna adrenalina, al principio hay una relación en donde el enamoramiento y todo lo vinculado a todo lo que ocurre en esa etapa es como cualquier otra situación. O sea, inicialmente eso no está. Ahora, cuando empiezan a ocurrir las situaciones iniciales, ¿no? De control, manipulación y de violencia, para quien ha vivido situaciones de violencia, puede ser, y que las naturalizó, que no las vea. O sea, en general no se ven, la mayoría de las personas no las ve, pero las ve mucho menos quienes ya tuvieron esas experiencias en su propio hogar, ¿sí?
quienes las tuvieron aprendieron, como decís, los niños, y crecieron en un contexto así. Los padres continuaron la vida así. Llegó a la adolescencia, a la temprana adultez, en donde vio que esto era lo que ocurría en la casa, como algo natural y normal, sin ningún tipo de cuestionamiento. Se encuentra con un joven que al principio es divino y después empiezan a pasar cosas parecidas a las que vivió, ¿sí? No es que busca eso, ocurre eso y no lo ve. Cuando ocurre en su relación, no lo ve, o lo ve normal, porque era normal en su vida. No es que buscó especialmente la adrenalina. En todo caso, digamos, a mí no me gusta esto ni de que busca, ni de que da permiso, ni nada de eso, ¿no? Especialmente no me gusta, digamos, como señalarlo y intentar ayudar a pensar, digamos, a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿quién da permiso? Una mujer busca, ¿quién quiere vivir sobre vidrios, ¿no? ¿Quién quiere acostarse sobre vidrios? La violencia duele, se vive mal con la violencia, a ninguna mujer le gusta vivir en una situación así. Ahora, puede ser, sí, puede ser que tal vez buscó un hombre y encontró lo más parecido a lo que vivió, y bueno, puede ser, sí, eso puede ser, ¿no? Encontró algo parecido, no le parece raro, porque ¿qué tiene de diferente? Si en su casa sus padres ocurría eso, y además ellos me criaron, y ellos me dieron como la pauta de lo que es una relación de pareja, y de lo que tiene que hacer la mujer, y de las cosas que hacen los varones. Entonces, no es que no permiten que ocurra eso, es lo normal, es lo natural. Así es una familia. ¿Y qué pasa con los hijos varones de un padre violento? Y bueno, lo que decía recién, o sea, pasan distintas cosas, ¿eh? Muchos niños no reproducen la violencia. Algunos sí la reproducen, ¿sí? Aprenden la violencia, o sea, cuando uno le pega a un niño o le pega a una mujer, lo que está enseñando, o sea, lo que está enseñando no es hacer esto o aquello, está enseñando a pegar, está enseñando a insultar, está enseñando a ser violento. O sea, eso forma parte de un aprendizaje, ¿no? Los niños si reproducen las violencias porque la aprendieron. Es porque la Perfecto. aprendieron. Es porque la aprendieron y porque fueron víctimas de la violencia. Eso lo quiero mencionar, porque un niño en un hogar no decide, ¿no? Es víctima de lo que vive, en todo caso. Si vive, digo, como en un punto, uno puede decir, podría ser víctima de una familia feliz, ¿no? Bueno, digo que tampoco decide que su familia sea armoniosa, amorosa y demás, pero si en su familia los tratos son violentos, él es víctima también de eso, ¿no? De vivir en un contexto de dolor, de sufrimiento, de encierro, de miedo. Esto no se le dice a nadie, ¿eh? Ojo, esto no se cuenta, no andáis hablando de estas cosas por allá, por afuera. Los niños también aprenden a callar porque directamente se les pide que callen. A veces se les pide que callen y otras veces no se les pide que callen, pero ellos les da mucha vergüenza también. Muchas veces ellos los niños se sienten que son la causa del problema, también se sienten culpables. También le pasa eso a las mujeres, ¿no? De sentir vergüenza y culpa, porque en general el que ejerce violencia se los dice, por tu culpa me puse así. Mirá lo que hiciste, mirá cómo me pusiste, vos me provocaste. Esto se le dice a las mujeres y también se le dice a los niños, me sacaste. Mirá lo que hiciste, es tu culpa. Bueno, lo escuchaste una vez, lo escuchaste 100 veces, te lo crees. Es tu culpa. Perfecto. Quería hacer, doctora, yo quería hacer una consulta. Una pregunta, uno cuando ya, por ejemplo, tiene una amiga, ¿cómo la puede ayudar? ¿O cómo podemos contactarlo con usted y todo eso? Bien. Yo tengo un caso de eso. Bueno, ayudar a una amiga es estar cerca, es estar disponible, es ofrecerse a estar cerca y entendiendo y acompañando sus tiempos, ¿sí? Ah. Esto es algo que cuando contesto de que las mujeres
lo del ciclo, ¿no? Y que se confunden, quería decir esto, ¿no? Muchas veces los amigos y la familia también se apartan, porque de pronto las mujeres en algún momento deciden separarse y después vuelven, porque ellos la convencen o porque la están pasando mal, de nuevo es como ese ciclo. Y entonces es muy importante entender que esto forma parte del proceso, las idas y vueltas, ¿sí? No es porque ellas les gusta, porque nada, son un desastre, es parte del ciclo, las idas y vueltas, ¿no? Así como todo lo otro que menciono, las idas y vueltas también. Entonces, si tenés una amiga, comprender lo que le pasa, entender qué le cuesta tomar una decisión, que le funciona la ilusión, el miedo, la minimización, la naturalización, y que en todo ese proceso debe tener momentos en donde tiene las cosas más claras y en otros momentos menos claras, en donde a veces puede reconocer que no quiere vivir así. Justo ayer le pregunté algo. Yo no sé si vos querés, no te voy a hacer la pregunta si querés separarte, yo te pregunto si vos querés vivir así. Claro. ¿No? Claro. Entonces, porque de pronto, si uno le dice a alguien, ¿vos querés separarte? Yo así que no. No, justo no quiero separarme, yo quiero vivir bien, me encantaría que él que se porte bien, que sea divino. Bueno, no, esa no es la pregunta. ¿Vos querés vivir así? No, así no quiero vivir. Bueno, entonces, tal vez hay que empezar a pensar, o podés empezar a pensar cómo querés vivir y qué vas a hacer para vivir como vos querés. Claro. Y una consulta, en el caso de que, por ejemplo, esta amiga haya, digamos, separado, pero el hijo mayor tiene actitudes violentas hacia ella, eso es el tema. Y sí, ¿Cómo? lo que decíamos recién. Yo la verdad que lo que te aconsejo es que le acerques a tu amiga, digamos, como el recurso, que puede ser Shalom Bay o cualquier otro, pero la verdad es que nosotros en Shalom Bay, ahora les voy a decir, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de psicólogas y de abogadas, es un equipo grande, que se está haciendo grande, de 15 profesionales trabajando, hay 3 abogadas, hay psicólogas. El abordaje mejor, digamos, para acompañar a una mujer víctima de violencia es el abordaje interdisciplinario y en la instancia terapéutica grupal. Nosotros trabajamos con grupos. ¿Por qué? Ajá. Porque las mujeres tienen, es importante que puedan escuchar de otras mujeres como las historias parecidas, ¿no? Como que, yo me sentía culpable, yo también me siento culpable, me daba vergüenza, sí, él me dijo esto, a mí me decía tal cosa, hice esto, hice lo otro, me sentía re mal, hice la denuncia, ¿y cómo te fue? Digo, el intercambio, el espacio del grupo es un espacio de, como de esta hermandad que hablábamos antes, ¿no? Todas sabemos lo que es estar en alerta en la calle, todas las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja tienen una experiencia común, que al compartir, y también común, que creen que son ellas solas el problema, ¿sí? O que el problema son ellas, que ellas son las culpables, o que hay algo fallado en ellas, y que es muy vergonzoso abrirlo. Entonces, propiciar como lo social, compartir el sufrimiento, compartir las estrategias para salir, compartir los problemas, compartir con otros un momento de reflexión para pensar juntas cómo hacer, ¿no? Con otras, funciona increíblemente bien. Ayer, por ejemplo, en el grupo, en Shalom Bay tenemos en este momento 7 grupos de mujeres, 7 grupos de mujeres, un promedio de 10, 12 mujeres cada grupo, ¿sí? Ayer ingresó una mujer al grupo, y otra, con todo este fin de semana fue un desastre porque vino mi hijo de 12 años con, de la casa del padre con un piercing en la nariz, que yo no autoricé, y aparece esto de las marcas de el papá en el cuerpo del niño, la desautorización de la madre respecto a la toma de decisión, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y otra dice, no lo puedo creer, porque a mí me pasó exactamente igual. Yo dije, esto no le puede pasar a nadie más que a mí, que el padre le haga un piercing, o sea, como en el mismo espacio una mujer sintió como esa afinidad o esa experiencia y esa indignación y el dolor, y entonces una contó que ya está en la situación judicializada, que ella presentó en el juzgado este escrito,
porque no es menor que un niño venga a la casa del papá, uno tenía 11 y el otro 12, ¿no? Con un piercing. Claro, ¿no? Bueno, así que en Shalom Bait, digamos, lo ideal sería que inclusive ayudarla es, mira, conocí esta organización, si querés, Sí. podemos ver la página juntos, ¿sí? Juntas. Ah, perfecto. Nosotros Perfecto. tenemos una página web con mucha información, www.shalombait.org.ar. En la página hay información, digamos, como teórica de todos estos temas que estuvimos hablando, pero además hay recursos, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay una guía de cómo hacer la denuncia en la OBD, como en la instancia legal. Es una guía que la hicimos paso a paso con un lenguaje muy sencillo, en base a las cosas que nosotras sabemos de cómo hacer la denuncia y cómo es el proceso, y también incluimos todas las experiencias de las mujeres que llevaban, digamos, que han llevado Shalom, ¿no? Como de consejos y sugerencias que las mujeres mismas que fuimos escuchando, para incluirlo en la guía, y que las mujeres, digamos, es como una guía completa, ¿no? Como desde del saber, de lo teórico y del saber de la experiencia, ¿no? Después, en la página hay una ventana que es el blog. Queremos como que la página tenga cierta actualización, y entonces todo como lo nuevito lo ponemos en el blog. En este momento estamos con un área, un proyecto que se llama Desde Adentro. Si lo buscan en el blog lo van a ver. Desde Adentro son testimonios, son relatos escritos que hacemos de lo que se trabaja en el grupo, de los temas que se trabajan en el grupo, de lo que llevan las mujeres como testimonio, y de los señalamientos y las sugerencias y comentarios que hacen las profesionales en el grupo. Es como abrir las puertas, ¿no? del trabajo, y para que más mujeres sepan de qué se habla, ¿no? Y por ejemplo, uno de los artículos fue del miedo a hacer la denuncia, ¿no? Y entonces como los distintos comentarios de las mujeres respecto de eso. Ese es un sector que realmente está muy bueno para compartir con mujeres, porque es las palabras de las mujeres y nuestras palabras, ¿no? Sí, Sí, Fernanda, te quería decir de que si vos después querés pasarme todos los contactos y todo, o sea, el grupo Jet High, o me pasás a mí, yo lo voy a publicar para que tengan las chicas y puedan tener acceso a todo esto. Perfecto. Okay. Sí. Y otra última consulta que quiero hacer. Dale. Cortar. Les quería comentar que si está por cortar en 2 minutos, nada más. Bueno, si puede, digamos, con el tema de la cuarentena, ¿cómo aumentaron los casos? ¿Cómo fue todo? Bueno, eso también les quería decir. Nosotros en este momento estamos haciendo el trabajo todo remoto. Grupos así, grupos remotos, entrevistas entrevistas iniciales remoto, entrevistas con las abogadas interdisciplinarias remoto. Inclusive los juzgados en este momento están haciendo audiencias vía Zoom, ¿sí? Y estamos sosteniendo el trabajo como, inclusive lo que quiero comentar respecto de tu pregunta es que justamente como la mayoría de las mujeres que estamos atendiendo en este momento no conviven ya con los agresores, están a cargo de sus hijos, solas. Entonces, se les hace muy complicado, ahora y en presencial también. Muchas veces se les hace difícil organizar su vida familiar para concurrir a un espacio, atenderse, tener una regularidad. Lo que vemos en este contexto es que esta situación de estar en las casas le facilitó a las mujeres un montón, y participan más que nunca en los grupos y concurren más que nunca a las entrevistas. O sea, nosotros teníamos como también un alto grado de ausentismo, que entendíamos, ¿no? Que entendíamos. Y ahora se confirma, ¿no? Como no es que las mujeres no quieren ir, muchas veces no pueden ir, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, Gracias. Fernanda. Nos queda un poco de tiempo, pero ya te vamos a seguir convocando para seguir dando charlas y con una iniciativa de poder dar talleres a las mujeres de Jet High. Lo vamos a estar hablando a ver qué posibilidad hay, ¿sí? Porque la verdad que
Muchísimas gracias, la verdad que la charla muy fructífera, Sí. bárbara la charla, te felicito gracias. por el trabajo que estás Muchas haciendo. gracias a ustedes por estar ahí. Muchas interesarse gracias. Excelente. Gracias, Fernanda. Gracias a las Gracias a vos, abogadas, Fernanda. tanto a Sandra Siam, a Esther León y a todas las personas que están trabajando, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, y a nosotras, ¿no?, como mujeres que necesitamos herramientas para poder ayudar a otras personas. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle, por tu compaginación. Y Por favor. Giselle, nuestra ingeniera en sistema. Mil gracias. Gracias a todas. Les mando la Gracias. información de Shalom Bait y obviamente cuentan conmigo y con la institución para cualquier consulta o para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muy amable. Fernanda. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Fernanda. Gracias. Chao, Fernanda.